Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 112 de esta serie Cómo le hizo el Señor. Y en la ocasión anterior nosotros dijimos que el Señor Jesús tomó una postura de adoración y de humillación delante del Padre. Él puso su rostro en el suelo. Realmente es una postura de sumisión delante del Señor Jehová, Dios Todopoderoso, porque Él estaba solo, hermano. Los discípulos estaban a la distancia de un tiro de piedra y el Señor tenía que participar de la copa de aflicción y de depresión espiritual que el Señor Jehová había puesto delante de Él. Cosa tremenda, hermano. El Señor Jesús rindió su voluntad al Padre y derramó voluntariamente su sangre, porque leímos con cuidado, hermano, que no había látigo sobre su espalda ni corona de espinas sobre su cabeza, pero estaba derramando su sangre voluntariamente hasta llegar a exclamar: no sea mi voluntad sino la tuya. Hermano, en verdad, qué actitud tan hermosa de parte del Señor Jesucristo. Él estaba haciendo lo que necesitaba hacer. En ningún momento hizo lo que Él quería. Cuando Él pasa por Getsemaní, hermano, y Él entiende perfectamente bien cuál es la voluntad de Dios, entonces Él pudo ir a la cruz del Calvario con gozo. ¿Qué más sucedió dentro del huerto, hermano? ¿Qué más aconteció ahí? Hoy sabremos un poquito más. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pasó por Getsemaní, cuarta y última parte. Vamos a leer Marcos igual, capítulo 14, del 32 al 45, y Lucas 22, del 39 al 46. Son las mismas porciones que hemos estado leyendo en estas 4 semanas. Empezamos con Marcos 14, mira lo que dice la escritura. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Lucas 22, del 39 al 46. Dice la escritura: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Esta tremenda aflicción, producto de la copa que el Señor
estaba tomando, hermano, sucedió en Jesucristo y le aconteció. Dice aquí que él empezó a sudar como gotas de sangre. Otra versión dice como grandes gotas de sangre. Y para los incrédulos, hermano, esto es solamente un mito. Pero la ciencia, hermano, atestigua y reconoce que esto existe, hermano. Es un hecho real, aunque muy poco común. A este fenómeno de sudar sangre se le conoce como hemohidrosis. De aima, sangre, y el otro vocablo es hidrosis, significa sudoración. Y ocurre, fíjate bien cuando ocurre la hemohidrosis, hermano, cuando estás sometido a una gran ansiedad o cuando estás sometido a una terrible presión. Cuando físicamente estás muy debilitado, extremadamente debilitado, cuando hay sobre ti un enorme temor o cuando estás sometido a un gran estrés. Y el Señor Jesucristo estuvo sometido a todo esto, a todo junto, hermano, pero no desde el punto de vista humano. Quiero ser muy claro ahí. O sea, Él estaba sometido ciertamente no solo a presión, sino a opresión satánica impresionante, hermano. Pero sobre todo, lo que estaba sobre Él era nuestro grosero pecado. Nunca, jamás, en la historia de la humanidad se ha registrado un caso como este. Lo que le sucedió a Jesucristo, hermano, es un caso único que nunca se había presentado y que nunca más se presentará, hermano. Porque dice aquí que él sudaba como grandes gotas de sangre que caían al suelo, hermano. Cosa tremenda. O sea, no eran gotitas de sangre en su rostro. No era que él sudara un sudor rojizo, para nada. Dice aquí como grandes gotas de sangre que brotaban de su hermosa piel. Qué difícil es predicar Getsemaní, hermano. Al imaginarse siquiera esa hermosa piel y por ahí brotándole las grandes gotas de sangre. Los incrédulos y detractores del Evangelio y de Jesucristo dicen que Él no sudó sangre, porque la Biblia dice como gotas de sangre. O sea, ese como para ellos significa que es solamente una semejanza, no es algo real. Pero eso es totalmente falso, porque no conocen la Escritura ni el carácter de Dios. Si tú lees con cuidado Juan 1:14, dice que el Verbo se hizo carne y que vimos en Jesús la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dice cómo. Pero Jesucristo literalmente era el Hijo de Dios. Literalmente la gloria del Padre estaba en Cristo. Así es que ese cómo no significa algo parecido, es algo igual. La Escritura dice, el profeta vio a Jesús cientos de años antes y él dice, como oveja delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Dice como oveja. ¿Por qué dice como, hermano? Porque Jesucristo ciertamente no era una oveja, no tenía una piel de oveja. Pero es mucho más que una oveja. Por lo tanto, ese como no significa semejante, sino algo más real que la misma realidad. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es el argumento de los detractores. Ahora, ¿qué le sucedió al Señor Jesús? La pregunta es, ¿Él estaba estresado? Sí, mi hermano. Pero no lo humano. Él tenía un estrés espiritual terrible. ¿Tenía temor? Sí, pero no humano. Era un temor en el espíritu. ¿Estaba físicamente debilitado? Claro que sí, pero había causas que lo habían llevado a ese debilitamiento, hermano. Él estaba sometido, te decía, a una terrible presión. Los demonios se movían sobre de él, hermano. Es como si, no como, todas las fuerzas del infierno estuvieran sobre ti. ¿Qué sentirías? El mismo Satanás tentándote, hermano. Y esto, siendo tan horrible, no era la causa de su tremendo pesar. La causa de su pesar era algo mucho más profundo, hermano. Él sabía que la comunión con el Padre se iba a ver truncada por un breve lapso de tiempo. Cosa dura, hermano. Así de dura fue la batalla y así de grande fue la victoria. Te explico un poquito más lo que sucedió ahí, hermano. Jesucristo está en el huerto. Él está orando al Padre y sobre él está el inmenso pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Pero dentro de él está algo que puedo decir que es más que inmensa, la santidad de Dios. Imagínate lo colosal del pecado de todos sobre Jesús y lo colosal de su santidad dentro de él. Había un choque terrible, hermano, y eso ocasionó en Jesucristo una dura crisis. Él no podía tener simplemente un temor humano, porque él incluso le había dicho a Pedro, hermano, que no temiera. Se lo dijo ahí en Lucas 5:10. Le dijo, no temas. Y Jesucristo no fue fariseo nunca. Él no decía una cosa y hacía otra. Este estrés que él tenía no era un estrés humano, hermano, porque él nos había dicho
que no debiéramos de estar afanosos por nada. Lo dijo en Marcos 4:19. Y aunque físicamente estaba debilitado, hermano, él era un hombre fuerte. Era el hijo del carpintero, su trabajo era rudo. Él estaba en la flor de su vida, 33 años y un poquito más. O sea, su debilidad no era por eso, su debilidad era porque él buscaba a Dios, hermano. Él ayunaba constantemente y eso lo debilitaba físicamente, pero espiritualmente estaba fortalecido. Él pasaba las noches en oración al Padre. Y dice la Escritura que se levantaba de madrugada y aparte hacía largos viajes. Con todo esto, hermano, el estrés, la ansiedad, el debilitamiento, Satanás sobre él y sentir lo colosal del pecado sobre él, hermano, él clamaba, por eso decía, Abba, Padre, porque él estaba solo. Entonces él hizo algo que es lo más prudente y sabio, hermano. Él fue al Padre en oración intensa y en oración íntima. Y le dijo que lo librara, hermano, que lo ayudara a pasar por ese trago tan amargo. Y dice la Escritura que un ángel lo fortaleció. El tema ahora es el ángel que lo fortaleció. Hermano, cuando yo leo la Escritura, de verdad, esta porción de este ángel que vino y lo fortaleció, a mí me da un ánimo tremendo y un gozo tremendo. Porque si un ángel, siendo de infinitamente menor rango que Jesucristo, nadie hay como Jesús, él era mucho menor y pudo fortalecer al Mesías, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que todos somos iguales delante de Dios? Entre nosotros podemos animarnos, podemos exhortarnos. Para eso la boca, hermano, no para despotricar en contra de los hermanos. Nosotros todos como soldados rasos sí podemos bendecirnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿quién es este ángel? ¿Quién fue este ángel tan bendecido? ¿Quién fue este ser que vino y nada más y nada menos que fortaleció a su creador, hermano? ¿Cómo le hizo? ¿Qué le dijo? Y nosotros como cristianos pues no podemos inventar, hermano, pero sí sabemos que el Señor nos fortalece cuando viene su presencia a nosotros y nos recuerda las promesas y nos hace ver en el futuro que nosotros sí vamos a lograr cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó. Este ángel le mostró a Jesús que él sí iba a poder ir a la cruz, él sí iba a poder traer redención para todos los pecadores, mi hermano. Es algo precioso, algo maravilloso. ¿Cómo me gusta la Escritura? ¿Cómo me cautiva el Señor? Pero en su humildad él aceptó, hermano, la fortaleza de este ángel. Le mostró que sí podía lograr aquello para lo cual fue enviado, aunque en ese momento estaba solo. Hermano, cuando Jesucristo nació, los ángeles descendieron de los cielos y anunciaron esta hermosa noticia a los pastores, ¿cierto? Y yo casi puedo ver al ejército celestial aglomerándose casi unos sobre de otros, tratando de ver a ese niñito que había nacido en el pesebre. Pero ahora el Mesías estaba solo, hermano. Ahora la prueba la tenía que pasar él. ¿Qué me enseña la Biblia, hermano? Que el Señor Jehová no nos va a librar de cosas, va a permitir que pasemos, pero siempre está dispuesto a fortalecernos para resistir en el día malo. Ahora el Señor regresa después de orar hacia donde están sus discípulos, hermano, y se dirige específicamente a uno de ellos, a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿duermes? Ahora el tema es Pedro. Hermano, ¿por qué se dirigió a él? Porque Satanás, a esas alturas, ya había pedido el alma de Pedro para zarandearlo como a trigo. Y el Señor Jesús iba a orar por él. O sea, la mirada de Satanás ya estaba sobre Pedro. Y yo orando, el Señor me dijo, como la mirada de Satanás está sobre ustedes. El enemigo, hermano, nos tiene en la mira. Y cuando el Señor Jesús regresa, encuentra a sus discípulos, dice aquí que dormían a causa de la tristeza. No por perversos, hermano, fue por causa de la tristeza. Por eso Getsemaní es necesario, escúchame bien. Para que nosotros aprendamos a manejar en el espíritu la tristeza y cualquier sentimiento en la carne. Porque nuestra carne trata de huir de la tribulación. Por eso necesitamos pasar por Getsemaní, porque nosotros vamos a saber manejar los sentimientos humanos, pero manejados en el espíritu, hermano. Aquí dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza, pero Jesucristo estaba orando a causa también de la tristeza. ¿Te das cuenta cómo el mismo sentimiento los llevó a hacer dos cosas totalmente contrarias? Ahora, mira, hermano, el Señor se enfrentó a cosas desconocidas, totalmente desconocidas.
Y dice aquí que él oró diciendo las mismas palabras. Ahora ese es el tema, las mismas palabras. Es decir, que es algo extraordinario para Jesús, porque él iba al Padre y el Señor lo escuchaba a la primera, ¿cierto? Es más, desde antes que orara el Señor lo escuchaba. Porque cuando resucitó a Lázaro, él dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes y sé que ya me has oído. Pero él tenía que orar aquí más de una ocasión, hermano. Y entonces regresar a donde estaban los discípulos que estaban durmiendo a causa de la tristeza, hermano. Pero dice aquí esta porción de la Biblia que dormían sin saber qué responderle. Debemos de tomar cada expresión de la Biblia porque te da el contexto completo de lo que sucedió ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabían qué responderle. ¿Cómo se le llama a una persona que no tiene respuestas? Irresponsable. O sea, los discípulos mantenían una actitud no de perversos, pero sí de irresponsables delante de Dios, hermano. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona irresponsable tú le dices algo? Si es irresponsable, se agacha, no sabe qué decirte. Ahora, ponte en el escenario, por favor. Es muy importante. El huerto está en penumbras. Y el Señor Jesús está regresando donde sus discípulos y les dice: no han podido orar conmigo una hora. Ellos están dormidos. Y cuando despiertan, hermano, ellos no ven a Jesús a los ojos porque son irresponsables. Y esa es la actitud clásica de un hombre o una mujer irresponsable. Y como ellos no voltean a ver al Señor, ellos nunca se dieron cuenta que en el rostro de Jesús fluía sangre, hermano. Porque el lugar estaba en penumbras. Pero no son los discípulos, somos nosotros. Cuando el Señor vino a nosotros no nos dimos cuenta que fluía sangre de su rostro y que su túnica estaba empapada de esa sangre, hermano. Porque había penumbras, no en el huerto, sino las penumbras de nuestro torpe entendimiento, porque nosotros no dimensionábamos, y hoy puedo decir, no dimensionamos el tremendo sacrificio de Jesús por nosotros. Por eso vamos a Dios de irresponsables y le decimos: es que me cuesta trabajo cambiar, porque no vemos su sangre. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Y el sentir de Dios es de enojo. La Biblia dice, hermano, que Él fue y oró otra vez. El ángel lo fortaleció y él regresó una vez más a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, hermano. Jesús había pasado la copa de la depresión espiritual. El Padre lo había aplastado, lo había apretado en Getsemaní y de ahí él salió fortalecido. En Isaías 57 hay una profecía magnífica que habla del Señor Jesús. El profeta sabía, hermano, está inspirado por Dios. Y en el verso 7 dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Escucha: no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. O sea, un rostro duro, está diciendo el Señor. Y sé que no seré avergonzado. Mi hermano, ahora Jesús, en la tercera vez que viene a sus discípulos, era un hombre de acero, un hombre firme, un hombre totalmente seguro. ¡Qué tremendo cambio! Hace unos minutos el hombre se deshacía, hermano, con una actitud anormal, y ahora el hombre puso su rostro como un pedernal. O sea, nada lo podía conmover. La copa había pasado, él estaba listo para los juicios que venían, para el pretorio, hermano, y por supuesto que estaba listo para la cruz. Y así Jesús descansó, por lo mismo tú puedes descansar en Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor Jehová, amándonos como nos ama, prefirió entregar a su Hijo antes que violar su propia justicia. Y el Señor Jesús prefirió quitar todos sus gustos, hermano, y prefirió que se truncara la relación íntima que Él tenía con el Padre, solamente, hermano, para no permitir que el Señor Jehová fuera llamado injusto por parte de nadie. Anhelamos esa justicia, vivir esa justicia, reflejar esa justicia al mundo, hermano. Getsemaní duele, porque ahí tú no vas a recibir, en Getsemaní tú vas a dar. Y aquí Jesús no estaba dando solamente, se estaba dando en cuerpo y alma, hermano, con toda su voluntad. Y era un trance escandalosamente doloroso para él. Esta es la gran victoria de Getsemaní, hermano. Lo que sucedió en ese huerto a mí me da la certeza que un día estaré con Él. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque dimensiono un poco más lo que sucedió ahí. Dimensiono y valoro mucho más su angustia, hermano.
¿Y por qué a mí me viene la certeza de que un día estaré con Él? Porque sé que he sido perdonado. Escucha. Y como yo veo en la Escritura el terrible sufrimiento al que Él fue sometido, yo sé que gracias a ese sufrimiento, hermano, Él no me dejará. Porque sufrió demasiado por mi alma como para dejarme en las pruebas o en las luchas. Escúchame bien, o aún para dejarme en mi tibieza espiritual. Yo sé que Él me va a levantar porque Él sufrió demasiado, pero demasiado por mí. Yo entiendo hoy que Él es el Cordero de Dios que fue sacado afuera de las murallas de la ciudad para llevar toda la vergüenza y el vituperio que eran para mí, hermano. Y yo hoy entiendo a través de Getsemaní que la hermosa ofrenda que es Cristo Jesús fue totalmente consumida por el fuego de Dios, de tal forma que ese fuego no va a venir sobre mí, porque Él ya me perdonó y soy libre en Él. Ahora, mi hermano, permíteme regresarme unos minutos antes. Ahora el Señor ya fue y ya está fortalecido, pero déjame regresarme un poquito antes y que volvamos a estar allá donde está el Señor Jesús clamando. Allá entre las penumbras, hermano. Cuando Él está sudando estas grandes gotas de sangre. Sabemos nosotros que no podemos estar junto a Él, ¿cierto? Que no nos da ni para estar dentro de los primeros 8, menos junto con los otros 3. Pero yo he estado orando por este motivo. Llevo muchos días orando y le dije, Señor, cuando yo ministro esta porción, que haciendo un alarde de la fuerza de tu Espíritu Santo, de tu gracia, nos permitas estar unos segunditos cerca de Jesús. Pídele eso hoy, en este momento. Dile, Señor, permíteme estar unos segundos ahí, mi hermano. Dile, Espíritu Santo, haz alarde de tu poder y llévame un instante junto a Jesús. Y yo oré, hermano, y yo vi como si fuera en un vuelo. Yo pasé por encima de los 8 discípulos, pasé por encima de Pedro, Juan y Jacobo, que estaban durmiendo, y nos paramos a un ladito de Jesús. Y escuchamos los clamores entre las penumbras, hermano. El hombre tiene una actitud anormal. Yo lo veía de lado. Y cuando yo me acerqué, le dije, Señor, ¿por qué estás así? Dime, ¿qué es lo que te pasa? Él giró su rostro con unos ojos llenos de amor y me dijo, es por tu pecado. Es porque te amo. Es por tu alma. Y yo me paro aquí y te pregunto a ti, pueblo, después de saber lo que Jesús pasó en Getsemaní, ¿lo vas a obedecer o no? ¿Qué cosa Jesús te puede pedir hoy que tú no estés dispuesto a hacer? Y me puse a orar y dije, Señor, trae convicción de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, un redarguir profundo. Y el Señor hoy viene y te dice, detesto tus dudas, porque dudas de mí. Ahora quiero saber si eres irresponsable o tienes algo que responder al Señor. Hoy el Señor viene a través de su Espíritu Santo y te dice, para cualquiera que vea este video, no me gusta tu atuendo, vistes como prostituta. Para eso le alcanzó Getsemaní. El Señor viene hoy y te dice, no me gusta cómo hablas de los demás. Tienes una serpiente ahí adentro. ¿Serás irresponsable o tendrás algún argumento que esgrimir delante de Dios? Él viene y te dice, no me gusta cómo me buscas. Me tomas como tu amante, me buscas solamente cuando me necesitas y cuando tienes ganas. Y antes de que puedas decir en tu torpe mente, Señor, es que yo prefiero irme porque no puedo cumplir con esto. O antes de que puedas decir, Señor, me cuesta obedecerte, me cuesta dejar esto. Antes de que le contestes, muérdete la lengua y piensa en Getsemaní, en el huerto donde se trituran las aceitunas, hermano, y les fluye el aceite. Donde Jesucristo fue triturado por tus pecados y por los míos, y de él brotó un aceite que es adoración hacia el Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Yo aquí termino Getsemaní, hermano. Pero si te pregunto delante de Dios, ¿qué te deja a ti esta serie? ¿Amas igual al Señor tu Dios o lo amas un poquito más? ¿Valoras más su sacrificio, su entrega? ¿Te dolerá dejar lo que Él te pide que dejes? ¿Valoras más al Jesús valiente, al Jesús santo, al Jesús humilde y ahora al Jesús fortalecido, dispuesto a ir al Calvario?
No tengo nada más que decirte, hermano. Yo aquí termino Getsemaní y le doy infinitas gracias a Dios por haberme ayudado a predicar esto tan difícil. Muchas veces me quebranté en la soledad con Él y le dije: Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo predicar esto. Getsemaní es demasiado duro. Ver tus ojos de amor, tu rostro ensangrentado, revuelto con el sudor y con el polvo, diciéndome: es por tu pecado, con todo el amor del mundo, pero es por tu alma que estoy así. Oramos, hermanos, por amor de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Lamento no haber visto tus milagros. ¿Yo qué puedo decir? No haber tocado Si soy un vil mortal. al pasar, ni recostarme a tu hombro. ¿Yo quién soy para que tú hayas sudado gotas de sangre por mí? Lamento no haber oído tu Haberte provocado esa terrible ansiedad en el espíritu, que hayas estado sometido a esa dura presión, que por mi causa hayas estado físicamente debilitado, sometido a un gran estrés y a un enorme temor. ¿Quién soy yo? No eran como grandes gotas, eran gotas de sangre que caían al suelo y mojaron tu túnica y corrían por tu hermosa piel, la piel del unigénito Hijo de Dios. Tu pesar era enorme, el peso colosal de mi pecado, Señor, se contradecía con lo tremendo de tu santidad. Y la comunión con tu Padre se quebró, se rompió, se suspendió por un lapso de tiempo. Tú no tenías temor humano, no tenías estrés humano ni ansiedad humana. Por eso clamabas: Abba, Padre. Hasta que ese bendecido ser del cielo vino y te fortaleció, recordándote las promesas, haciéndote ver en el futuro que sí vas a poder cargar con los pecados de todos. Yo sé que te estremeciste porque mi pecado es enorme, Señor. Y tú estabas solo. Cuando naciste, el ejército celestial se amontonaban. Yo casi puedo ver a los ángeles y los serafines estirando sus cabezas para poder ver al Hijo de Dios nacido en un humilde pesebre. Pero ahora tú estabas solo, bebiendo esta copa, Señor, yendo a tus discípulos a decirle: Pedro, duermes, duermes. Qué importante es Getsemaní, Señor, donde tú nos enseñas a manejar cualquier sentimiento de la carne y meterlo al espíritu. Sí, Señor, porque nosotros queremos huir de la tribulación y la tristeza hace que nos quedemos dormidos. Tú oraste las mismas palabras 3 veces y 3 hombres estaban ahí sin saber qué responderte. Nunca levantaron su cara, nunca vieron tu rostro ensangrentado. Sí, por las penumbras de Getsemaní, pero por mis penumbras, por mi torpe y necio entendimiento, yo no veía tu sangre. No lo dimensioné y no lo dimensiono. Gracias por tu palabra, Señor. Hasta que viniste a decirles: dormid ya, descansad. Yo también puedo descansar en ti, Señor. Yo puedo descansar en ti.
porque ese terrible sufrimiento hará que tú no me dejes. Sé que he sido perdonado. Sé que la vergüenza, el vituperio cayó sobre ti, que tú eres la hermosa ofrenda que fue consumida por el fuego de Dios y ese fuego no va a venir sobre mí. Gracias por mostrarnos, Señor, unos segunditos estar junto a ti en el huerto, escuchar esos clamores, como te revolcabas, Señor, tu rostro lleno de sangre, de tierra y de sudor. Y yo me paré junto a ti y te dije: Señor, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y tú nos dices: es por ti, es por tu pecado. Pero cuando regresas fortalecido nos dices: detesto tus dudas. Porque dudas de mí. Eres una serpiente hablando en contra de tus hermanos que han sido lavados con mi sangre, hijos del mismo Padre. Dios te dice: hoy no soy tu amante, no me busques solamente cuando necesitas y tienes ganas. Gracias, Señor. Nadie como tú, nadie se compara contigo. Gracias, Señor. Ya no tengo nada que decir. Yo hablé tu palabra y me ha dolido hasta el alma. Gracias, Señor. Gracias por Getsemaní. Saliste listo para el Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Nosotros no merecíamos, no solo no tanto amor, no merecíamos nada bueno, más que el infierno en llama. Pero en tu gracia nos llamaste. Muchas gracias. Enamorado estoy de ti, Jesús. Eres tan dulce para mí. Inigualable es tu amor por mí. Rindo mi vida y mi ser ante ti. Yo soy nada sin ti, Jesús. Yo te entrego todo lo que soy, porque yo soy tuyo. Un hombre nuevo. No merecía tanto amor. ¿Qué voy a merecer, amor? No merecía nada. Y honrarte con mi vida. No merecía tanto amor. Déjame acercarte a ti hoy una vez más. Contemplarte, valiente, santo, humilde y fuerte. Gracias, Señor. Nada más que hablar, nada más que decir. Te amo, Jehová, mi Dios. Gracias por Getsemaní. Puedo volver ahí cuanto veces sea necesario y comparar mi vida con el espejo llamado Jesucristo. Gracias, Señor. Entregarte mi ser y rendirme ante tus pies. Amarte a ti, rendirme por